A propósito de la economía, vamos a hablar con Raúl Rodín. Él es presidente de Economía Regional de CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Y esto tiene que ver con algo que ya, evidentemente, uno entiende que hay un sobreprecio cuando uno va al supermercado. Pero la realidad es que ahora, de acuerdo a una medición, el precio que llega a la góndola es más de 5 veces superior a lo que reciben los productores. 5 veces, que es mucho. Obvio. Es mucho, pero los productores se quejan de que por sus productos reciben muy poco dinero y los consumidores se quejan porque pagan una barbaridad. Raúl, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Un gusto estar en su audiencia y con ustedes. No, por favor, el gusto es nuestro, Raúl. Bueno, esto lo que planteamos es algo que viene sucediendo hace mucho, pero yo no sé si siempre fue tan abismal la diferencia entre lo que recibe un productor y lo que vale el producto en la góndola de un supermercado. 5 veces es mucho. No, realmente es mucho, es desproporcionado, es injusto, Sí. porque lo más injusto es que el productor, aquel que pone una semilla, espera un año de trabajo para poder cosecharla, está sujeto a todos los problemas climáticos y los costos internos, debe cumplir con todas las normativas, incluso con pago de salario, con todo, y al momento de vender es el único factor de la cadena productiva que no tiene garantizada rentabilidad. Es un sujeto pasivo en la formación de los precios de los productos que ellos venden, cosa que no sucede en el otro extremo de la cadena, que sí son formadores de precios para el consumo. Son grandes cadenas de comercialización que imponen precios y condiciones a la familia argentina. Y lo injusto es que los dos extremos están hoy produciendo una crisis. Por un lado las economías regionales y por el otro lado la gran familia argentina que está pagando por ese mismo producto un valor que no es razonable. Y por eso la CAME desarrolló este índice que se llama IPOD, que es el índice de precio origen-destino, que pone en visibilidad de las... ¿Se cortó? A ver si lo podemos recuperar a Raúl, porque es interesante lo que está planteando. Sí, y es una diferencia abismal. Y además, claro, que el productor es el que tiene el riesgo y el que carga con todo la cuestión de lo que decía del clima, de la economía, el que arriesga y de repente gana 2 pesos con 50. Sí, un empresario de muchos años en varios rubros nacionales dice: los sectores más concentrados son el importador, el financiero y el de los supermercados, que obviamente son instaladores o formadores de precio, como se dice. Pero aparte, para que se dé este aumento o esta diferencia importante entre lo que saca el productor y lo que compras en la góndola del 600%, porque son 5 veces más, esto es un promedio, es decir, que hay productos que tienen muchísimo más. Ese informe lo hace esta entidad hace un tiempo y efectivamente lo que muestra es eso, que lo que pagás es muchísimo más de Raúl, lo que sacan ahí en el campo. ¿Sí? Lo recuperamos, se había cortado, Raúl, estaba hablando de este Así índice es. que es muy interesante. Ahora, la pregunta que yo le hago, Raúl, es la siguiente. ¿Qué podemos hacer para cortar esta cadena y por qué un producto tiene que encarecerse en un 600% en promedio? Porque hay algunos que se encarecen más. Más del 1000%. Claro. Sí, lo que se puede hacer es, obviamente, la intervención del Estado en cuanto a los productores, generar condiciones de rentabilidad a la actividad primaria. Lo está haciendo con lo que se aprobó en la semana pasada en la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, el proyecto sobre ley PYME, va a influir positivamente en los costos de producción, porque hay una reducción del costo impositivo, que es uno de los más importantes, pero nada es tan importante como el crecimiento del precio, porque la voracidad fiscal es muy alta, pero no incide tanto como para que la multiplicación del precio final sea lo que es. Claro. Nada justifica un 1100% en el precio de la pera, por ejemplo, que es un producto que se paga 2,20, el productor recibe 2,20 y se vende a 27, 28, 30 pesos en las góndolas. Realmente pero no hay todo es incremento, Raúl. Todo es incremento. Sí. ¿Es responsabilidad del supermercado?
De los 2 pesos con 20 a los 22... En gran parte, pero no se olvide usted de que hay transporte, claro, que hay una cantidad de impuestos, el impuesto al cheque, el impuesto provincial, que es ingreso bruto, el IVA del 21%, eso ya impacta demasiado, y luego hay una cadena de distribución natural y obligatoria, porque un productor no va a viajar 1000 kilómetros para traer su producción y venderla en Buenos Aires, entonces viene por transporte y lo recibe un operador de mercado y que es el que luego comercializa por mayor. Ahora, Raúl, las grandes extensiones, ¿sí? Raúl, Darío Baños te habla. El gobierno anterior intervenía más en la economía que sin embargo esta brecha se seguía dando, de hecho ustedes hacían ese informe y también lo mostraban. Eso quiere decir que a los supermercados no se le puede dar con nada, que son multinacionales que arrasan con las legislaciones locales. ¿Por qué? Bueno, son políticas que debe cumplir el Estado. Sin duda es una cuestión de análisis. Si yo le demuestro que el productor de peras o de naranja está cobrando 2 pesos y se vende a 30, se imagina que algo tendría que hacer el Estado. Primero porque el productor que vende a 2 pesos está perdiendo dinero y genera una crisis en la economía regional, que son las autoras de la permanente migración del campo a la ciudad. Porque el que migra no es un empleado de comercio ni un empleado del Estado. El que migra es un empleado, trabajador rural o productor rural, que termina con una actividad de la que aprendió por sus abuelos, por sus hijos, por sus padres, y que sin embargo, una vez que lo aprendió a hacer, no sabe hacer otra cosa. Entonces, realmente el Estado tiene que intervenir, como lo hacen todos los países centrales del mundo, con precios sostén que garantice a ese productor continuar su vida en el medio donde ha nacido y desarrollado toda su vida, y a su vez generar todos los bienes que son el sustento alimentario argentino, y que también las economías regionales son la base de un gran ingreso de divisa en casi 10 actividades que son las que significan estar entre los mejores 10 exportadores del mundo. En la miel somos segundo exportador del mundo. En cítrico amargo como el limón somos primeros exportadores en el mundo. Entonces lo que necesitamos son políticas concretas del gobierno orientadas a garantizar rentabilidad al campo, y por el otro lado de la cadena un control mejor de la comercialización, que realmente por momentos se desborda. Porque no es justo que un 1100% se esté marcando en productos que no tienen ningún grado de industrialización, porque si fuera una industrialización compleja, quizás los costos los lleven a eso, pero acá es la misma pera que se baja del árbol, la que se vende con un embalaje y una selección, es la que se vende en las góndolas. Es una barbaridad. Raúl, ha sido claro. Le mando un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo grande a ustedes. Raúl Robín, presidente de Economía Regional de CAME, explicando una situación que, digamos, no es nueva, pero que realmente uno cuando la pone de esta manera y la explica así, es terriblemente injusta, porque es verdad. Vos podés tener un montón de cuestiones y mejoras impositivas, y esto puede darse en una mejora importante para el productor, pero el consumidor la sigue pagando 5 veces más. Sí, aparte estamos hablando de productos que no tienen mucha elaboración. No, pero ahí decía, no hay ninguna industria. Vos sacás la pera del árbol y esa pera te llega al supermercado. Digamos, lo que estás pagando es el transporte, el packaging, todo lo que quieras. Pero no puede valer de 2 pesos con 20 a 22 pesos. Es una locura. No, esa magnitud no se explica con ningún costo. Emi,